las horas distantes repite algunos de los elementos de El Jardín Olvidado, como es el moverse entre dos líneas históricas, la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra y principios de los años 90, donde Edith, una joven editora, después de ver cómo su madre llora al recibir una carta del castillo Milderhurst, se obsesiona con la historia de este lugar. Y es así como en un viaje por trabajo llega hasta el castillo y comienza a averiguar sobre su historia en la biblioteca local, y así se va enterando de cosas, como por ejemplo que el dueño del castillo había sido escritor y que había escrito nada menos que el famoso libro El hombre de barro, que era justamente el libro favorito de Edith. Y bueno, se las arregla para hacer una visita al castillo. Y en esta visita conoce a las tres hermanas Blythe, que son unas ancianas que viven solas en este lugar, que al igual que ellas estaba totalmente en ruinas. Y así Edith se impacta con el lugar y sobre todo con las tres hermanas, pero especialmente con la más joven, Juniper, quien estaba totalmente demente, pero que al verla se detiene frente a ella y la llama por el nombre de su madre. Y bueno, esto llama mucho la atención de las otras dos hermanas y sobre todo de Edith, quien regresa a su casa y trata de hablar con su madre sobre el castillo, pero bueno, no consigue nada ya que su madre se niega a hablar sobre su pasado. Entonces Edith acude a su tía para tratar de sacar información y que le cuente algo de su madre. Y su tía le cuenta que durante la guerra los niños tuvieron que salir de Londres a fin de protegerlos de los ataques aéreos. Y fue así como la mamá de Edith fue a pasar unos meses al castillo, donde Juniper la acogió como una hermana prácticamente. Y su tía también le cuenta que su mamá se acostumbró tanto al castillo que después no quería regresar a su casa y que al fin, cuando sus padres la fueron a buscar, nunca volvió a ser la misma niña. Así entonces, esta intriga de Edith con el castillo sigue creciendo, y más al saber que su madre vivió allí, y sobre todo quiere saber qué fue lo que pasó con Juniper, con la amiga de su madre, para que terminara de esa forma, demente y totalmente abandonada, y sobre todo estancada en esa noche de 1941 en que Tom, su novio, quien debía venir al castillo esa noche a pedir su mano, simplemente nunca llegó. Y bueno, para suerte de Edith, ese año justamente se cumplía el aniversario número 75 del libro El hombre de barro, y de la editorial le piden hacerse cargo del prólogo, ya que así lo pidió exclusivamente la mayor de las hermanas Blythe, Percy. Y bueno, Edith acepta encantada, porque esto significa que tendrá acceso a los misterios del castillo. Así que va a hacer sus entrevistas con las hermanas, pero no hay caso. Percy es muy cortante y se niega a hablar más de lo necesario. Y por otra parte, Safi, que era su hermana gemela, a modo de justificar la frialdad de Percy, le pide a Edith que no juzgue a su hermana, ya que ella ha sido justamente a quien le tocó hacerse cargo de la familia y del castillo, lo cual no ha sido fácil para ninguna. Y le cuenta que ella también tuvo que hacer sacrificios, ya que su sueño era casarse y vivir en Londres, pero que debido a la enfermedad de Juniper, tuvo que posponer su vida a fin de cuidar a su hermana y quedarse en el castillo, lo cual la llevó, al igual que Percy, a envejecer en ese lugar cuidando de Juniper. Sin embargo, siempre que Edith trata de indagar un poco más sobre qué fue lo que pasó esa noche de 1941 con Juniper, no obtiene ninguna respuesta. Hasta que finalmente Percy cede y le cuenta todo, porque en sus propias palabras ya estaba cansada de cargar con ese secreto durante tantos años. Y ahora, sobre todo que estaba próxima a morir, quería compartirlo con alguien. Y le dice que fue por eso que ella la escogió para que se encargara del prólogo, porque sabe que su madre había sido la niña a quien habían acogido durante la guerra, lo cual hace a Edith prácticamente parte de la familia. Así Percy le habla sobre su padre, quien era un hombre atormentado por la culpa, ya que al descubrir la infidelidad de su mujer en medio de una pelea, se produjo un incendio que la mató a ella y a su amante. Y esto fue lo que lo llevó a terminar sus días senil, encerrado en una torre del castillo, sin querer ver a nadie. Y le cuenta también sobre los orígenes del libro, y le dice que su padre tomó la idea del hombre de barro de una pesadilla recurrente que tenía Safi, en donde siempre veía a un hombre cubierto de barro surgir desde una zanja y aparecerse sobre la ventana. Pesadilla que a Safi la había atormentado desde siempre. Hasta que finalmente le cuenta la verdad sobre lo que pasó esa noche del compromiso de 1941, en que Tom nunca llegó y que Juniper enloqueció. Y le dice que era una noche de tormenta,
y que mientras Tom caminaba hacia el castillo, cayó en una zanja, quedando todo totalmente cubierto de barro, y que cuando finalmente pudo salirse de ese lugar, se asomó por la ventana donde Safi dormía en un sillón del salón, pero que al verlo, ella se impactó tanto con la imagen que le recordó obviamente a su pesadilla, y sin pensarlo le lanzó un objeto a la cabeza matándolo instantáneamente. Sin embargo, Safi nunca se dio cuenta que lo había matado, ya que estaba medio dopada por las pastillas que se había tomado, y simplemente al ver su pesadilla convertida en realidad reaccionó inconscientemente. Pero quien sí se dio cuenta fue Percy, quien en su desesperación cava un hoyo y entierra a Tom en el jardín. Y en cuanto a qué fue lo que detonó la locura de Juniper, bueno, acá se juntaron varias cosas. Principalmente la ausencia de Tom la desesperó, y sobre todo el hecho de que al tener crisis psicóticas, Juniper relacionó la ausencia de Tom como que ella lo había matado, y recordó lo que había ocurrido con su padre, tal como su padre había sido el culpable de la muerte de su mujer. Y así entonces la suma de ver su peor pesadilla cumplida, ya que Juniper le tenía pánico a terminar igual que su papá, sumado a la pérdida del hombre que amaba, la llevó esa noche a enloquecer, y de paso condenó a sus hermanas a encadenar sus vidas a cuidarla a ella y sobre todo al castillo, tal como su padre quería. Y así entonces Percy, después de liberar su conciencia y una vez a solas con sus hermanas, una noche mientras duermen, le enciende fuego al castillo, y mueren las tres juntas, tal como siempre habían vivido.